Cuando uno trabaja en un cementerio, el silencio y la oscuridad dejan de ser algo extraño. Con el tiempo, aprendes a vivir con el frío constante, con la bruma que se cuela entre las lápidas al amanecer, y con los murmullos de las almas que nunca encontraron paz. Como enterrador, no tengo a quien contarle lo que veo, pero ahora, tal vez, tú quieras escuchar. Estas son las historias que he presenciado o que me han contado, misterios enterrados y secretos que aún resuenan entre las tumbas. Estas son historias de quienes, al morir, no lograron escapar del horror que los atrapó en la última morada. ¡1! Las risas de los muertos. Hay algo en el cementerio durante la noche que suele atraer a los jóvenes, como si quisieran desafiar la muerte misma. Supongo que es la arrogancia de la juventud, el deseo de sentir miedo solo para reírse después y demostrar que no pasa nada. Pero algunas veces, la muerte no toma las bromas con ligereza. Esta historia es de un grupo de amigos que decidieron desafiar la sombra sin saber que, aquella noche, la muerte los escucharía. Todo comenzó como una simple apuesta. Marcos, el líder del grupo, retó a sus amigos a pasar una noche completa en el cementerio del pueblo. Se reían y bromeaban sobre cómo la gente mayor hablaba de espíritus y apariciones, convencidos de que todo eran simples cuentos para asustar a los niños. Los demás aceptaron sin pensarlo demasiado, y a la medianoche, armados con linternas y una botella de licor, entraron al cementerio. Al principio, todo era risas. Se contaban historias de miedo, exagerando los detalles y burlándose de los susurros del viento entre las lápidas. Pero entonces, en medio de sus risas, alguien escuchó un sonido extraño, un eco de risas que no pertenecía a ninguno de ellos. Era una risa suave, casi como el susurro de un niño, que parecía venir de algún punto entre las tumbas. ¿Quién de ustedes fue?, preguntó Marcos, convencido de que alguno de sus amigos intentaba asustarlos. ¿Yo? Si estoy aquí contigo, respondió uno de ellos, pero sus ojos reflejaban una leve preocupación. Entonces, la risa volvió a escucharse, esta vez un poco más fuerte. Todos callaron, mirando a su alrededor, esperando descubrir al bromista. Sin embargo, el sonido parecía moverse entre las lápidas, como si algo invisible estuviera jugando con ellos. Vamos, seguro es alguien más que está aquí para asustarnos, dijo otro, intentando sonar seguro de sí mismo. Pero, en lo profundo, todos comenzaron a sentir una inquietud creciente, como si el mismo aire hubiera cambiado. Intentaron ignorar el sonido y seguir con las risas, pero la risa no cesaba, al contrario, se hacía más fuerte, más penetrante, y lo peor de todo, comenzaba a multiplicarse. Primero fueron unas pocas voces, luego más y más, hasta que el cementerio entero parecía resonar con las risas de cientos de personas. Risas distorsionadas, siniestras, que parecían brotar desde lo más profundo de la tierra. ¿Quién está haciendo esto?, gritó Marcos, su voz temblando. Nadie respondió. Los amigos se miraron entre sí, aterrorizados, porque ninguno de ellos era el origen de aquellas carcajadas. Y entonces, finalmente, uno de ellos lo entendió. Es como si las risas vinieran de las tumbas, susurró, su voz quebrándose. Un silencio mortal cayó sobre el grupo. Cada uno miró alrededor, notando que las lápidas parecían rodearlos. Sin pensar, intentaron correr hacia la salida del cementerio, pero las rejas estaban cerradas, como si algo, o alguien,
hubiera asegurado que nadie escaparía de aquella burla macabra. Las risas se hicieron estridentes, y ellos intentaron gritar, pero el sonido quedaba ahogado por aquellas voces fantasmales. Las sombras danzaban alrededor de ellos, y las risas parecían transformarse en palabras, en murmullos apenas audibles que repetían sus nombres, recordándoles que, en ese lugar, ellos eran los extraños, los intrusos. Uno de los amigos cayó al suelo, paralizado por el miedo, y pudo ver algo escalofriante. Entre la hierba y la tierra, había ojos que lo miraban desde las tumbas, sonriendo con una maldad inhumana. «Déjenos salir», gritó uno de los chicos, pero su voz se perdió entre las risas. Y entonces ocurrió lo más terrorífico: una de las tumbas se abrió, y de ella surgió una figura esquelética, que caminaba lentamente hacia ellos, con los ojos vacíos y la mandíbula desencajada en una sonrisa espantosa. No podían moverse. Era como si el pánico los hubiera petrificado, y la figura avanzaba, con sus movimientos torpes, extendiendo los brazos hacia ellos. Cada uno sentía que aquellas manos esqueléticas ya los alcanzaban, pero, en el último momento, alguien consiguió gritar, y eso rompió el hechizo. Los amigos, finalmente, lograron moverse y corrieron hacia la entrada, empujando la reja con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió. Se lanzaron al otro lado, y, al voltear, vieron que las risas y las sombras comenzaban a disiparse, dejando el cementerio en un silencio sepulcral. Parecía como si nada hubiera ocurrido, pero el eco de las risas aún resonaba en sus cabezas. Desde aquella noche, ninguno de ellos volvió a acercarse al cementerio. Y aunque intentaron olvidar lo sucedido, en sus pesadillas siempre regresaban al lugar donde las risas los perseguían. Al final, uno de ellos desapareció, y la gente del pueblo murmuraba que su risa se escuchaba en el cementerio, como si se hubiera unido al coro de los muertos que aquella noche habían salido a jugar. II. El jardinero de las almas. Cuando uno se dedica a cuidar un cementerio, aprende a aceptar la compañía de lo inexplicable. Las sombras, los susurros, y el frío constante son compañeros que siempre están ahí, pero incluso yo, un sepulturero curtido, encontré algo en mi recorrido que desafiaba la lógica. Se trata de un jardinero que, al atardecer, se pasea entre las tumbas de este cementerio olvidado, un hombre cuyas manos no riegan flores ni arreglan jardines, sino que parece encargado de una tarea mucho más oscura. Al principio, solo eran rumores. Los aldeanos hablaban de un extraño jardinero que aparecía al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo de rojo las lápidas y el suelo. La historia era que nadie conocía su rostro, pues usaba siempre un sombrero de ala ancha y un largo abrigo de tela gastada que ocultaba sus facciones. Decían que siempre llevaba consigo una regadera, pero que jamás se veía qué líquido utilizaba. Solo una cosa era segura: siempre que alguien intentaba acercarse demasiado, el jardinero desaparecía como si la tierra lo hubiera tragado. Mi primera vez viéndolo fue una noche de invierno, cuando el frío cortaba como cuchillas y el cementerio estaba envuelto en una espesa neblina. Me encontraba revisando una sección alejada cuando, entre la bruma, distinguí una figura que avanzaba lentamente entre las tumbas. El hombre se movía con una calma antinatural, sosteniendo su regadera con delicadeza. A la tenue luz de mi linterna, pude ver que su cabeza estaba inclinada hacia las lápidas, casi en reverencia. Lo observé durante varios minutos, y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. En lugar de regar las plantas o arreglar las flores, el jardinero vertió el contenido de su regadera sobre una lápida recién tallada,
y el líquido que brotaba de ella no era agua. Era espeso y oscuro, casi como una sombra líquida que se escurría y se mezclaba con la tierra. El suelo la absorbía rápidamente, como si estuviera ansioso por alimentarse de ese líquido que no pertenecía a este mundo. Atónito, me acerqué un poco más, intentando ver de qué se trataba. De pronto, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y entonces el jardinero alzó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia. No pude verle el rostro, pero sentí que una sombra oscura me observaba desde la profundidad de aquel sombrero. Al instante, una presión invisible me invadió, y tuve que retroceder. Sentí que algo me advertía que no debía acercarme. Con el tiempo, comencé a escuchar más rumores. Al parecer, las personas que visitaban las tumbas al anochecer afirmaban haber visto al jardinero verter su extraño líquido en varias lápidas, siempre al caer la tarde. Una anciana del pueblo juraba que su esposo le había hablado en sueños, diciéndole que aquel jardinero no solo cuidaba las tumbas, sino que regaba las almas de los muertos. Es un guardián de las almas que nunca descansan, murmuraba entre dientes, riega las tumbas de aquellos cuyos espíritus quedaron atrapados, alimentando algo oscuro que vive bajo tierra. Mis noches en el cementerio comenzaron a ser cada vez más tensas. Siempre estaba alerta, esperando ver la figura del jardinero caminando entre las tumbas. Una noche, mientras me encargaba de enterrar a un hombre que había fallecido en el pueblo, decidí quedarme hasta tarde para observarlo. La niebla comenzó a caer, y el silencio se volvió denso, opresivo. Y entonces lo vi. El jardinero caminaba en mi dirección, con su paso lento y su regadera en mano. Pude ver que el líquido oscuro goteaba del borde, dejando manchas en el suelo, como si se tratara de un veneno. Avanzaba con la mirada fija en el suelo, sin detenerse ante las lápidas. Me escondí detrás de una de las estatuas de ángeles y observé cómo regaba una tumba recién excavada. Fue entonces cuando escuché un murmullo. Al principio, pensé que el jardinero estaba rezando, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más perturbador. Las tumbas respondían a su riego. Un susurro grave y agónico emergía de la tierra, como si los muertos estuvieran agradeciendo aquel líquido oscuro que los mantenía atados al cementerio. Pude distinguir algunas palabras, lamentos que rogaban por descanso y otros que pedían que el jardinero no se detuviera, que siguiera regando sus almas para que no desaparecieran. Quise correr, pero mis piernas se negaban a moverse. En ese instante, el jardinero se volvió hacia mí. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos y fríos. Sentí que el suelo me atrapaba, como si estuviera hundiéndome lentamente en el mismo barro oscuro que él vertía sobre las tumbas. Con una voz que resonaba como un eco en mis pensamientos, susurró: «Tú también serás parte de esto algún día. Cuando llegue tu turno, yo estaré aquí para regarte». Escapé de ahí con el corazón palpitando y sin volver la vista atrás. Desde aquella noche, evité las secciones del cementerio donde sabía que él aparecía. No podía soportar la idea de volver a ver sus ojos vacíos, ni de escuchar las súplicas de los muertos que pedían recibir su oscura atención. Ahora, cada atardecer, al escuchar el sonido de una regadera en la distancia, sé que el jardinero continúa su tarea. Está allí, perpetuando su macabra labor, alimentando las almas con aquella esencia desconocida que las ata a la tierra, esperando el día en que todos seremos parte de su jardín de sombras. ¡3! La tumba sellada.
En todo cementerio hay tumbas que parecen destinadas al olvido, lápidas corroídas por el tiempo que ya no conservan ni el nombre de quienes descansan allí. Pero en mi cementerio, había una en particular que destacaba por sobre todas las demás, una tumba sellada con gruesas cadenas y varios candados oxidados, que parecían haber sido colocados con un fervor desesperado, como si el mismo infierno intentara escapar de ella. Nadie sabía quién estaba enterrado allí ni por qué la habían sellado tan minuciosamente. Algunos decían que se trataba de un criminal peligroso, otros que aquella tumba contenía algo peor que la muerte misma. Mi curiosidad me superaba, y cada noche, al hacer mis rondas, me detenía un momento frente a la tumba sellada, intentando imaginar el tipo de horror que habían querido encerrar allí. Pregunté a los aldeanos, a los más ancianos, pero todos me evitaban cuando sacaba el tema, cambiando de conversación o advirtiéndome que no hiciera preguntas. Sin embargo, mi obsesión creció al punto de no poder contenerme. Sentía que algo me llamaba desde dentro, algo que insistía en que debía liberar aquello que yacía sellado. Finalmente, una noche de luna llena, armado con herramientas y mi linterna, me dirigí al cementerio decidido a abrir la tumba. La luna proyectaba un brillo frío sobre las cadenas oxidadas, y el silencio del lugar era tan denso que casi podía sentirlo. Me arrodillé junto a la lápida, y con unas pinzas y una sierra, comencé a cortar los candados. Me tomó varias horas, y con cada candado que lograba romper, el aire parecía volverse más pesado, como si el mismo ambiente estuviera en contra de lo que hacía. Finalmente, removí la última cadena y empujé la lápida con fuerza, abriendo la tumba. Un hedor putrefacto me invadió, un olor antiguo, como de carne descompuesta mezclada con algo metálico. Al mirar dentro, pude ver el ataúd, cubierto de inscripciones extrañas talladas en la madera. Con cautela, me incliné para leerlas, pero no reconocí el idioma. Parecían símbolos que cambiaban y se deformaban cada vez que intentaba entenderlos. Fue entonces cuando sentí una corriente helada y escuché un leve susurro, como si algo despertara dentro del ataúd. Con un temblor en las manos, tomé la tapa y comencé a levantarla, ignorando el instinto que me pedía huir. Lo que vi dentro hizo que el mundo a mi alrededor se desmoronara. La figura de un hombre yacía en el ataúd, pero no era un cadáver común. Su piel estaba reseca y pegada a los huesos, y su rostro, aunque deformado y cubierto de arrugas profundas, conservaba una expresión que parecía viva. De sus ojos cerrados emanaba una sombra, una negrura tan intensa que parecía consumir la luz de mi linterna. Mientras lo observaba, una ráfaga de imágenes inundó mi mente. Eran como recuerdos que no me pertenecían, fragmentos de vidas ajenas, imágenes de personas que no conocía y de lugares en los que jamás había estado. Al principio, pensé que estaba enloqueciendo, pero pronto comprendí la terrible realidad. Aquella figura, encerrada en el ataúd, no solo había sido una persona. Era una entidad, una especie de vampiro espiritual que absorbía las memorias y las almas de los vivos para mantener su propia existencia. De repente, el hombre abrió los ojos. Sus pupilas eran pozos de oscuridad absoluta, y al mirarlas, sentí como mi propio ser comenzaba a desvanecerse. Mis recuerdos, los más profundos, las imágenes de mi infancia y de mi familia, comenzaron a desaparecer uno a uno. Intenté gritar, pero mi voz no respondía, era como si él estuviera robándome cada parte de mí, despojándome de mi propia identidad. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré retroceder, alejándome del ataúd y de aquella entidad que me observaba con una expresión de satisfacción. Cerré la tapa de golpe y corrí,
saliendo del cementerio sin detenerme hasta llegar a la seguridad de mi hogar. Sin embargo, aquella noche algo en mí ya había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mañana me despertaba con menos recuerdos, como si, poco a poco, aquella entidad continuara drenando mi identidad desde la distancia. Mis amigos y familiares se convirtieron en extraños, y las experiencias de mi vida parecían solo retazos vacíos en mi mente. En cada reflejo, cada vez me veía menos a mí mismo, como si mi propio rostro se borrara lentamente, convirtiéndome en una copia vacía, una cáscara. Finalmente, después de semanas de tormento, entendí que mi único escape era volver al cementerio, sellar la tumba y esperar que el ser me devolviera lo que me había robado. Con las pocas fuerzas que me quedaban, regresé una noche al lugar donde todo había comenzado. Las cadenas que había quitado estaban rotas en el suelo, como testigos de mi error. Con una cuerda y los candados oxidados, intenté sellar la tumba nuevamente, suplicando en silencio que aquel ser dejara de consumir mis recuerdos. Pero mientras ajustaba el último candado, sentí una presencia detrás de mí. Era a él. El hombre del ataúd, o lo que quedaba de él, estaba de pie frente a mí, con una expresión de hambre infinita y los brazos extendidos hacia mí. Su boca se abrió en una sonrisa retorcida, y sus ojos, vacíos y oscuros, me miraron con una intensidad que me heló la sangre. No pude resistir. Caí de rodillas y sentí como mi mente comenzaba a romperse, como si cada parte de mí fuera absorbida en su vacío. Mis recuerdos, mis sentimientos, todo lo que alguna vez fui, desapareció en aquel abismo oscuro que él llamaba su alma. En el último instante, antes de desvanecerme por completo, comprendí que mi identidad se había unido a la suya, atrapada dentro de aquel ser inmortal, condenado a revivir vidas robadas para siempre. Dicen que, desde entonces, la tumba volvió a ser sellada, y las cadenas no han sido tocadas. Pero sé que dentro de ese ataúd yace algo mucho peor que un cadáver, un ser que conserva dentro de sí las memorias y las almas de aquellos que, como yo, se atrevieron a desafiar la muerte. Y si algún día alguien más decide abrir esa tumba, mi rostro será uno de los recuerdos que los mirará desde las sombras, atrapado para siempre en el horror de una existencia que nunca termina.